Mientras introducimos al tema de hoy, quisiera que abrieran sus Biblias, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a estar en el versículo 23 en adelante, y hacer un recuerdo un poquito de lo que hemos venido conversando. Hoy me toca hablar acerca de lo que es la cena de la comunión o la cena del Señor. Yo traje algunos elementos para mostrar a ustedes. Doy gracias al Señor que me tocó la cena y no el bautismo, porque no sé cómo habría traído un bautisterio a la mesa para poder compartir con ustedes alguna idea. Así que estos elementos son más fáciles de traer y de poder poner frente a ustedes. Pero si no lo ven, ya lo veremos. Bueno, recordando un poco las semanas anteriores, hemos estado hablando ya acerca de lo que es el bautismo. Ya Pastor nos hizo un recordatorio hoy nuevamente de lo que significa para cada creyente el paso de reconocer o de reconocerse en Cristo, de reconocer la dependencia que tenemos en nuestro Señor Jesús, y eso lo hacemos a través del bautismo. El bautismo nos hace identificarnos con nuestro Señor Jesucristo y con su muerte, con su sepultura, con su resurrección y con la nueva vida que tenemos ahora como creyentes. Paso siguiente a eso, un paso obligatorio, una vez que ya hemos sido bautizados, es vivir la comunión con los hermanos. Y veíamos con el hermano Francisco la semana pasada cómo el Señor quiere que vivamos en unidad de cuerpo, cómo quiere que seamos uno en Cristo, todos nosotros. Llamaba mi atención un pasaje que tocaba el hermano acerca de Hechos capítulo 2, en donde nosotros podemos ver estos pilares que sustentan la iglesia del Señor, que tiene que ver con la nueva vida en el Señor Jesucristo, que es lo que también un poco mencionaba nuestro hermano acerca de la unidad. Y una de las características que él mencionó y que tiene que ver con el enlace ahora es que la unidad se ve reflejada en la vida de los creyentes a través de lo que es la cena de la comunión, de lo que es la cena del Señor, y está en el capítulo, integrada en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que paso rápidamente por ahí, se los leo rapidito. En el versículo 42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era vida de comunidad o vida de comunión de los hermanos, y algo que constantemente ellos estaban haciendo era tener esta cena de la comunión. Yo traje algunos elementos, luego se los voy a compartir un poquito más específicamente, y quiero mostrar esto para que vayan haciéndose una idea de los símbolos que se pueden ir usando. Tal vez esto no es algo que nosotros recurrentemente hacemos, tal vez esta nos da más la idea de una copa de comunión porque tiene forma de copa. Tal vez un pan nos da la idea más del pan de comunión, más que si usáramos, por ejemplo, una galleta. Entonces vamos a ver durante estos minutos, este tiempo, un poco acerca de lo que es la comunión y de los símbolos de la comunión. Espero que ya estén en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Leo para que podamos compartir. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oramos por un momento, cierra sus ojos. Querido Señor y buen Padre Celestial, tenemos abiertas nuestras Biblias, tenemos puesta nuestra mente y dispuesto nuestro corazón también a aprender su palabra, a ser edificados por ella, a seguir creciendo en la gracia y a aprender, Señor, cuáles son estos distintivos que nos hacen ver y tener comunión unos con otros. Los distintivos, Señor, que cada creyente debe llevar en su corazón y en su vida, de poder tener esta comunión a través de la cena.
Te ruego, Señor, de que para los que no hemos cenado en mucho tiempo, esto sea una urgencia, no solo un anhelo, sino que el deseo de cumplir esta ordenanza, y también para aquellos que no cenan por diferentes razones, que puedan poner sus corazones a disposición suya para que también pronto, cuando ya las vamos, ellos puedan hacerlo con nosotros y seamos todos como una familia cenando juntos en una mesa dispuesta por usted. Le damos gracias por lo que representa, por el símbolo, Señor, de cada uno de estos elementos que ocupamos para recordar, para conmemorar, para celebrar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo en que vamos a exhortar su palabra y le rogamos que nuestros corazones dispuestos sean enseñados por usted. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Bautista a nivel general, una de las cosas que muchas enseñan y las que no lo enseñan explícitamente a través de lo que se llaman distintivos bautistas, sí lo enseñan como doctrina, de lo que muchos llaman los distintivos o las distintivas bautistas. Se hace un acróstico, para los que no conocen un acróstico, se escribe la palabra bautista hacia abajo y cada una de las letras de esta palabra va a representar una frase. Comenzamos con la letra B de bautista, entonces la B significa Biblia, única regla de fe y conducta. Luego seguimos con la letra A, autonomía de la iglesia local. Y luego la U que dice única, dos ordenanzas. Y me quiero detener ahí. Cuando se habla de los distintivos bautistas, cuando se enseña a la iglesia acerca de qué son cuáles son las cosas que nos identifican como creyentes, una de estas características es que una iglesia bíblica, una iglesia, bien podemos decir que sea bien bautista, bien bíblica, una iglesia que tenga doctrina sana en su enseñanza, debe enseñarle a la iglesia, valga la redundancia, la doctrina de las ordenanzas que la iglesia debe hacer, debe celebrar, debe conmemorar regularmente. Y estas son el bautismo en agua, por inmersión, como ya lo enseñaba Pastor, y la segunda ordenanza es la cena de la comunión. La iglesia del Señor debe celebrar estas dos ordenanzas. Ahora, para algunos puede decir, bueno, es fácil celebrar la cena de la comunión porque uno prepara los elementos, pero uno no prepara las personas que se van a convertir para ponerlos en el bautisterio, en la piscina o en las aguas para bautizarlos. Pero ya bien decía nuestro hermano Francisco la semana pasada que no es nuestro trabajo que la gente se convierta, eso lo hace el Señor. El Señor trae las almas, Él las pone en la iglesia y lo que nosotros debemos hacer es entregarles las herramientas para que ellos tengan comunión con el Señor, comunión con la iglesia. Y esa comunión se ve reflejada a través de dos ordenanzas que el Señor dejó. Por una parte, el bautismo en agua por inmersión y la cena de la comunión. Ahora, ¿cómo parte esto de la cena? ¿Cómo el Señor llega a tomar dos elementos de una cena mucho más grande, mucho más amplia y llevarlos a usarlos como el tipo de lo que era su sacrificio para que los discípulos pudieran celebrar con Él, conmemorar con Él y desde ese día en adelante recordar con Él todas las veces que la celebraran, la muerte, el sacrificio, la resurrección y la venida del Señor Jesucristo. Bueno, cuando el Señor en el Antiguo Testamento reveló a Moisés el deseo de querer sacar a su pueblo, Él le entregó dentro de las instrucciones a Moisés, también les entregó palabras de esperanza que lo iban a llevar a la liberación. La liberación ocurrió, ustedes pueden revisarlo después, en Éxodo capítulo 12 en adelante, donde se instituye la primera Pascua para los judíos, desde donde nace nuestra Santa Cena. Quiero invitarlos rápidamente, muy brevemente, a que me acompañen al libro de Éxodo capítulo 6 para que veamos un pasaje interesante que nos puede ayudar.
En el capítulo 6, el Señor está hablando de Moisés. Versículo 1 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto es lo primero que el Señor va a hacer. Se lo está diciendo a Moisés para que Moisés anime al pueblo con estas palabras, se le diga que el Señor los va a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto, es decir, le va a dar liberación de su esclavitud. Y os libraré de su servidumbre. Entonces, como una segunda muestra de esto, se les dice que los va a librar de esa servidumbre, y luego les dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Por esta razón, una vez que instituyeron, después de Éxodo capítulo 12 en adelante, la Pascua a los judíos, acostumbraron, que era la tradición también en los tiempos del Señor y hasta el día de hoy se acostumbra a usar a cuatro copas en la mesa que representa cada copa una de estas cosas que Dios va a hacer con ellos. Curiosamente, la tercera copa, que tiene un poco que ver con la cena del Señor, es la copa de la redención, que también se llama la copa de bendición. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la copa en forma particular, él tal vez usando un poquito su tradición judía, él dice la copa de bendición. Y es esa copa, esa tercera copa, que el Señor en algún momento, vamos a ver ya, va a tomar para enseñar ahora a sus discípulos no solo lo que va a suceder, sino que a través de lo que va a ocurrir, qué es lo que ellos deben recordar todos los días de su vida. Bueno, les aconsejo, les puedo sugerir que lean Éxodo, especialmente desde el capítulo 12 en adelante, para que puedan ir comprendiendo un poco el tema de la Pascua. Por tiempo no alcanzo a hablar de eso, voy a hablar más particularmente de la Cena del Señor como un memorial. Volviendo a 1 Corintios capítulo 11, y quedándonos ahí en ese pasaje, quisiera comentarles algo de mi vida personal y que no salga mucho de las redes sociales, esto para que podamos ilustrar un poco el tema de la cena. Durante la pandemia y antes de la pandemia, y yo creo que después de esta pandemia, siempre he tenido afición por las películas antiguas. De hecho, me molestan porque siempre veo una y otra vez las mismas películas. Entre ellas ya he visto varias veces durante esta pandemia la gran saga de Rocky, aquel boxeador italoamericano interpretado por Sylvester Stallone, en donde Rocky pierda o gane siempre es el favorito de todos. Tanto así que llega un momento en la historia en que en el lugar donde él corría en Filadelfia construyen un monumento como boxeador que se supone que es Rocky. Bueno, ese monumento efectivamente lo construyeron. Y cuando usted va a Estados Unidos puede ir a buscar el monumento de Rocky y lo puede encontrar. Y aunque es un personaje ficticio, aunque Rocky Balboa jamás existió y le rindan homenaje, mucha gente lo puede celebrar y todo, mucha gente por mucho tiempo va a recordar cuando paso por ahí que hay un personaje que se llama Rocky Balboa. Usted puede hacer lo mismo cuando usted o iba al centro, ya no se puede ir tanto, y llegaba a la Plaza de Armas antiguamente. Yo no sé cómo está en la Plaza de Armas hoy, pero antiguamente usted se iba hacia el lado de Correos de Chile, y ahí solía estar el monumento a Pedro de Valdivia, ¿recuerda? Bueno, cada vez que uno pasa por ahí y ve el monumento a Pedro de Valdivia, no deja de pensar en los españoles, la conquista y esas cosas. Y si uno se sienta a recordar, puede abarcar mucho más en su recordatorio. Porque de alguna forma un monumento representa
o es un memorial de algo que no debemos olvidar. Lo que el Señor está haciendo es levantar un monumento, y este monumento lo levanta con pan y vino. El monumento del Señor es levantar esto en el corazón de sus discípulos, en el corazón nuestro. El Señor ha levantado un monumento para que nosotros lo podamos tener siempre y recordar, y está hecho a base de pan y vino. Y cada vez que nosotros vamos a celebrar la cena, estamos poniendo este monumento y estamos recordando y conmemorando un acontecimiento que para nosotros, los hijos de Dios, es tremendamente importante. Entonces tenemos motivo para celebrar una cena particular. Claro que tenemos motivos más que suficientes, pero hay algo interesante que puede privarnos de celebrar lo que llamamos la Cena del Señor, y voy a mostrar luego los elementos. Versículo 27, me salto un poquito, voy a seguir introduciendo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora hay un problema. Nosotros vamos a ir mirando cómo se celebra la cena, pero a medida que vamos viendo de qué se trata, nos va a ir surgiendo esto de que yo no soy digno para celebrar la cena. Bueno, vamos a llegar allá, vamos a mirar un poco acerca de nuestra dignidad. Lo que le quiero mostrar ahora, brevemente, como un paréntesis, son los elementos que voy a ocupar. Esto que tengo acá es un pan. Los hebreos para la Pascua usaban un pan sin levadura. Entonces el Señor Jesús, cuando tomó un pan para celebrar esa Pascua con los discípulos y les pudo instituir la primera cena que aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 26, en Lucas capítulo 22. Bueno, cuando él instituyó la cena, él usaba un pan sin levadura, pero él nunca enseñó ni mostró que debía ser un pan sin levadura para que surgiera el efecto, como lo enseñan algunos otros grupos de creyentes, incluso sectas también enseñan de que debiera ser un pan sin levadura. Vamos a mirar que eso no es lo que el Señor está enseñando. Lo que sí el Señor enseña, que esto tiene una representación, tiene un grado de tipología que tiene que ver con la representación del cuerpo de Cristo, y el Señor dice que el cuerpo de Cristo es partido. Hay algunas iglesias donde usted va a estar que a lo mejor van a usar una galleta, y cuando usen una galleta también van a hacer lo mismo, la van a partir, y una vez que la partan la van a compartir, y incluso en algunas iglesias una vez que la apartan le van a dar un trozo, y usted antes de comerla va a tener que compartirla con su hermano de al lado, y su hermano le va a entregar un trozo a usted. Bueno, hay una variedad de formas que los hermanos han usado para esto del partimiento del pan, interesante. Nosotros, cuando vamos a la cena del Señor, tenemos que mirar nuestra dignidad no como que somos dignos de la cena, porque ni usted ni yo somos dignos de sentarnos delante del Señor, en la mesa del Señor, porque somos pecadores, y aunque nos hemos arrepentido, somos pecadores arrepentidos, y nosotros no tenemos mérito, sino podemos más bien participar dignamente de la mesa que el Señor nos ofrece a nosotros pecadores. Él abre las puertas, Él abre no solo las puertas de su casa, sino que Él pone y dispone la mesa del Señor para que usted y yo nos podamos sentar. Entonces, ¿cuáles son los motivos que nos llevan a sentarnos a la mesa del Señor? En primer lugar, el primer motivo es un motivo recordatorio. En primer lugar, y lo primero que quiero destacar es que es un motivo recordatorio. Cuando usted y yo vamos a la cena del Señor, una forma digna de poder sentarnos en la mesa, de poder participar dignamente de la mesa del Señor, son los motivos correctos. Y el primer motivo es tener un motivo recordatorio. Cuando yo tomo el pan para celebrar la cena, cuando llegan los elementos a mi mano y tengo el pan, yo debo recordar. El Señor Jesús decía, haced esto en memoria de mí, recordar, este es un memorial. Tenemos este motivo, este es nuestro monumento. El pan y el vino representan, o el jugo de la vid representan
el monumento que nosotros levantamos en nuestros corazones acerca de Cristo. Nos debe hacer recordar el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Ahora leemos, versículo 24, y habiendo dado gracias, el Señor Jesús lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí es donde muchos grupos cristianos y pseudo-cristianos tienen una batalla porque el Señor dijo, esto es mi cuerpo. Y la palabra es para algunos esto es literal, este es el cuerpo del Señor. Entonces algunos grupos religiosos van a enseñar que esto de alguna forma mística y milagrosa se va a transformar en el cuerpo, en la carne del Señor Jesús, y una vez que usted lo lleva a la boca, va a ocurrir este milagro transustanciacional de que se convierta en carne. ¿Quiénes enseñan esto? Por ejemplo, y hagamos aquí un pequeño paréntesis. La Iglesia Católica Apostólica Romana enseña de que cuando usted toma el pan, ellos usan lo que llaman la hostia, cuando usted toma esto y se lo lleva a la boca, ocurre un fenómeno que se llama transubstanciación. La transubstanciación quiere decir que este pan, milagrosamente, de forma mística, al llevárselo a la boca, se transforma literalmente en la carne del Señor Jesús. Y el vino que toma el sacerdote, que yo no sé por qué no lo convida, cuando él toma, se transforma literalmente, una vez que está en la boca, en la sangre del Señor Jesucristo. No es lo que el Señor está enseñando, ni en Mateo capítulo 26, ni en los otros evangelios, ni tampoco lo enseña el apóstol Pablo. No es lo que está mostrando el apóstol, porque cuando el Señor Jesucristo está diciendo, esto es mi cuerpo, él todavía no había sido sacrificado. Por lo tanto, al comer eso, en ningún momento se transformó milagrosamente en el cuerpo de él, porque todavía no había sido hecho el sacrificio. Él estaba previo a ser sacrificado, estaba en la última cena con los discípulos. Por otro lado, no siempre cuando la Biblia dice esto es algo literal. Por ejemplo, vimos hace un tiempo atrás las parábolas del Señor Jesucristo. Una de las parábolas hablaba de la parábola, por ejemplo, el trigo y la cizaña, y decía, el campo es el mundo. Pero eso no es literal, esa es una representación de la parábola, es para mostrar qué es lo que está representando. Por lo tanto, no siempre la palabra es tiene que ser literal, también puede ser una representación de algo. En este caso es la representación del cuerpo. El Señor Jesucristo estaba diciendo, esto representa mi cuerpo. Eso es lo que él estaba queriendo decirle a sus discípulos, y eso es lo que los discípulos entendieron. Esto representa mi cuerpo. Martín Lutero, como no quería pecar de seguir estas tradiciones, pero tampoco teniendo más claridad de lo que él había estudiado y enseñado toda su vida, él llegó a entender de que de alguna forma mística este pan era al mismo tiempo pan y al mismo tiempo el cuerpo del Señor. Y a eso le llamaron consubstanciación. La consubstanciación es este fenómeno místico en que la galleta es al mismo tiempo galleta, pero también es el cuerpo de Cristo, en una galleta. Entonces, tampoco es lo que estaba enseñando el Señor. Después, bueno, con el tiempo vino Zwinglio, también en el tiempo de Lutero, y él decía que el pan era un símbolo y un recordatorio de los padecimientos del Señor. Y ahí nos acercamos a lo que nosotros entendemos bíblicamente. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26, el Señor instituye la cena a partir del versículo 17, y en el versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
No sé si se da cuenta, pero el versículo comienza diciendo, y mientras comía, estaban cenando, estaban comiendo la carne del cordero, por lo tanto, las dos primeras copas que se sirven en la mesa hebrea ya estaban servidas y ya estaban tomadas, que tienen que ver con las copas de liberación y con la copa de santificación, que son un tema aparte. Pero la tercera copa estaba por tomarse y esa se tomaba después de comer el cordero. Se comía el cordero, se comían las hierbas amargas dentro de la tradición judía y el Señor, después de que hubieron comido el cordero y que estaban en eso, Él tomó el pan, el matzá, lo partió y ahí Él instituye la cena. Aquí podían hacer un paréntesis las personas, algunos se levantaban de la mesa, algunos niños salían a buscar el pan escondido, pero aquí el Señor en este pequeño, entre comillas, y bien entre comillas, break, Él toma el pan y lo parte. Y Él dice, versículo 26, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces es una representación del cuerpo del Señor. Eso están entendiendo también ellos. Y luego de eso va a tomar la copa. Entonces, este es mi cuerpo. No es transubstanciación, no es consubstanciación. Lo que el Señor está mostrando, tanto en el Evangelio de Mateo, tanto en los Evangelios, tanto también el apóstol Pablo en la enseñanza de Primera de Corintios capítulo 11, es que es un memorial, es un recordatorio, son elementos para recordar. El primer motivo por el cual yo me siento a la mesa del Señor es para poder recordar el sacrificio de Cristo. Y yo lo puedo hacer con un elemento que me recuerde. Si alguna vez a usted le ponen una galleta y usted con este elemento va a recordar al Señor, recuérdelo. Es el memorial, está recordando. Lo importante es el recuerdo. Si el monumento a Rocky Balboa, el monumento a Pedro de Valdivia, a San Martín, etcétera, fue construido de madera o fue construido de bronce, para muchas personas eso va a dar lo mismo. Para algunos artistas no les va a ser igual, pero cada uno de esos monumentos va a recordarle al personaje que está en la imagen. Bueno, el elemento que usted use para sentarse a la mesa del Señor, ya sea que se haya partido el pan o el elemento que usted esté usando en ese momento, tiene que traer a su memoria, tiene que traer a su recuerdo, como primer motivo importante, el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Y eso, lo primero que lleva a mi mente es decir, gracias, gracias Señor, por el sacrificio que usted hizo en la cruz del Calvario. Y empiezo a recordar. ¿Por qué? Porque el Señor fue, tal cual como el pan, fue partido. Cuando Él fue a la cruz, Él fue partido. Es cierto que los salmos enseñan y dicen, contar puedo todos mis huesos, por lo tanto no fue quebrado. No fue quebrado, pero su corazón fue derretido y su cuerpo fue partido. ¿De qué forma podemos ver que su cuerpo fue partido? Bueno, la Biblia dice que le abrieron su espalda con latigazos y fueron tantos que el salmista, cuando en, un, uh, en una forma profética va a hablar acerca de esto, él habla de la espalda, dice, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Entonces muestra, aún en los salmos se muestra los padecimientos de haber sido partido nuestro Señor, nuestro Mesías en el Calvario de la cruz. Le abrieron su espalda con látigos, abrieron su frente cuando le pusieron una corona llena de espinas. Esas espinas penetraron en su frente y partieron sus carnes en su frente. Y él comenzó a sangrar muchísimo acerca de eso. Y luego de eso le rompieron sus mejillas porque la barba se las arrancaban con las manos. Tomaban su barba y se las arrancaban. Y eso hacía que su piel también se partiera. Lo partieron cuando lo llevaron a la cruz y pusieron en sus manos las perforaciones de los clavos. Él sufrió toda esta forma y aún más dice la escritura que al final abrieron su costado con una lanza, desde donde salió sangre
y agua. Ahora bien, ¿por qué les muestro esto? Porque a veces nosotros pensamos que ir a la cena del Señor es tener participación de la iglesia, y es que los hermanos estén mirando, bueno, el pastor Pablo es obvio que tiene que estar ahí, pero el hermano Juanito, el hermano Pedro, la hermana María va a estar en la cena, y si no está, ¿por qué no pasó a la cena? ¿Qué pecado esconde la hermana? Y si otra persona no pasa y se siente tan indigno que no quiere pasar porque hay pecados no confesos, tiene un problema. Pero no es razón de que cuando yo estoy participando de la cena, mi preocupación que le está pasando a la hermana. En ese momento, el motivo principal por el cual yo estoy en la mesa del Señor celebrando la cena es recordar, conmemorar, celebrar el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, quien vino a morir por usted y por mí en el Calvario de la cruz. Y cuando Él lo hizo, lo partieron. Partieron al Señor, y de esa forma también nosotros podemos recordarlo al partir el pan. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Traemos entonces a la memoria el precio de la cruz. Una vez que hemos usado el pan para traer a memoria, traemos a la memoria el sacrificio a través de la sangre. Y yo traía también este otro jugo. A veces iglesias no ponen jugo de uva y presentan otro jugo, y algunos se asustan. Bueno, la ceremonia de la copa, el Señor Jesucristo dijo: esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la sangre? Bueno, enfatiza el hecho de que la muerte de Jesús sería un acto violento mediante un sacrificio. Cuando el Señor está mostrándoles a ellos la copa de la redención, la copa de la bendición, les está diciendo: esto es mi sangre, esto es una representación de mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando eso ocurre, entonces se está diciendo que el sacrificio es tan violento que necesita que la sangre del Señor sea derramada. Ahora él usa algo interesante que el apóstol Pablo también lo menciona. Si me puede acompañar allá a 1 Corintios capítulo 11, donde estamos en nuestro texto. Y él ha hablado del pan en el versículo 24, versículo 25, luego asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Entonces surge una pregunta para mí: si esta es la copa del nuevo pacto, ¿cuál es el antiguo pacto? Y mire qué interesante, cuando nosotros le invitamos a abrir la Biblia, le decimos a usted: abra su Biblia en el Nuevo Testamento, abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Bueno, ahí están reflejados de alguna manera estos dos pactos. Si me vuelve a acompañar por un momento a Éxodo capítulo 28, le quiero mostrar, perdón, capítulo 24, le quiero mostrar algo. En el capítulo 24, el pueblo de Israel, que había celebrado la Pascua en el capítulo 12, ya salieron de Egipto. Ahora están ellos en el desierto de Sinaí. Ellos están ya poniendo la constitución por la cual ellos se van a regir, están poniendo leyes, están poniendo normativas, están poniendo estructura dentro de su nación, que aún todavía no pisa tierra prometida, pero ya tienen toda esta estructura en base a las leyes que el Señor dio. Ya han sido dados los mandamientos del Señor, el decálogo, los 10 mandamientos, y luego de todo eso, Moisés en el versículo 28 del capítulo 24, él dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces había un pacto que se había celebrado, y el Señor ahora dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué celebraban ese día que estaban cenando? La Pascua. ¿Qué se sacrificaba en la Pascua? Un cordero. ¿Qué significaba ese cordero? Que los pecados de aquel que llevaba el cordero del sacrificio eran cubiertos por una nueva temporada. Otra vez eran cubiertos. Cada vez que ellos llevaban el cordero, una vez al año, el 14 de Nisan,
Ese día ellos presentaban, el día de Pascua, el Cordero, y ese día ellos podían cubrir sus pecados. Pero ¿qué dice el Señor acerca de este nuevo pacto? Y lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice bajo todavía las reglas del Antiguo Pacto, Jeremías capítulo 31, si me acompañan ahí. Jeremías está después de los Salmos, después de Proverbios, después de Isaías. Lo tiene Jeremías capítulo 31. En el capítulo 31 de Jeremías, en el versículo 27, en algunas Biblias dice como título El Nuevo Pacto, y ahí comienza a desarrollarse este argumento acerca de lo que es el Nuevo Pacto, pero yo me centro en el versículo 31 que dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Entonces lo anuncia, está preanunciado anticipadamente de que va a haber un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiero que no se desvíe de lo que acabamos de leer, ponga su mente en lo que el Señor acaba de decirle a través de Jeremías al pueblo de Israel y de Judá, a la nación israelita, les acaba de decir que Él no invalidó ningún pacto. El Señor no invalida pacto. El Señor cumple sus promesas y cumple sus tratados. Pero aquí el pueblo de Israel, que había recibido un pacto, que lo acabamos de ver en el libro de Éxodo, ellos invalidaron el pacto que el Señor hizo con ellos. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, porque ellos en la historia nunca cumplieron con todas las directrices que el Señor les entregó. Recuerde cuando miramos Éxodo capítulo 6, el Señor les dijo, yo los voy a librar, yo los voy a sacar, yo los voy a redimir, yo los voy a sacar con mi brazo fuerte. Y Él cumplió su promesa de sacarlos con brazo fuerte. Él abrió el mar para que ellos cruzaran. Él les alimentó en el desierto, les dio el maná del cielo, les dio codornices, los alimentó, los vistió durante 40 años en el desierto para que nada les faltara. Y cuando entraron a la tierra prometida, con el tiempo ellos invalidaron el pacto. Se olvidaron de su Dios y se olvidaron de las promesas y pactos que tenían. Entonces el Señor ahora hace un pacto con ellos, un nuevo pacto. Y mire qué interesante, se celebra el nuevo pacto el mismo día que los judíos antiguos recordaban el antiguo pacto. Ellos lo recordaban con el sacrificio del Cordero en la Pascua, y el Señor ese mismo día, Él, rompiendo toda tradición humana y cumpliendo con su palabra en Jeremías capítulo 31, Él inicia ahora el nuevo pacto. Ese nuevo pacto se tiene que desarrollar completamente y concretamente con la nación de Israel. Eso va a ocurrir más adelante en la historia, cuando todo Israel sea salvo y cuando comience esto del milenio y el reinado milenial del Señor, y todo Israel va a estar ahí. Bueno, se van a cumplir todas estas cosas del nuevo pacto, pero la iglesia hoy día puede gustar y disfrutar del reino de Dios en el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, el Señor Jesús dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Y cuando Él toma la copa de bendición, la copa que redime, esa copa se la da a sus discípulos y le dice, tomen todos de esta copa. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya no necesitan más sacrificar corderos todos los años, no necesitan más
celebrar Nisan de la forma en que la celebra, porque ahora tienen que celebrar el sacrificio del Señor, el cuerpo partido y la sangre derramada como el nuevo pacto, el pacto que el Señor hace con su pueblo. Este es el nuevo pacto, provee el perdón de los pecados. Por eso decía, no desvíe su atención de este pasaje, porque al final va concluyendo el Señor y diciendo, yo les perdonaré todos los pecados. En el antiguo pacto, el Señor, a través de los sacrificios, cubría los pecados y quedaban ahí cubiertos. Ahora el Señor dice, yo les voy a perdonar todos sus pecados, porque perdonaré, dice, la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Cuando el Señor Jesús fue al Calvario de la cruz, cuando Él fue crucificado por usted y por mí, y usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador y aceptó ese sacrificio como suyo, el sacrificio sustituto del Señor Jesús en representación suya, bueno, ese día el Señor Jesús clavó en el Calvario de la cruz todos sus pecados, fueron todos perdonados, todos sus pecados pasados, todos sus pecados presentes, todos sus pecados futuros. Y hoy usted puede gozar libertad en Cristo y recordar cada vez que llega a la mesa del Señor de que hay alguien que perdonó todos sus pecados porque hubo un sustituto que fue por usted sacrificado para que usted no muriera eternamente. Él fue a la cruz del Calvario y fue partido, fue molido por mis rebeliones y su sangre fue derramada por mi culpa, por su culpa. Todo esto es una participación de realidades espirituales. En la cena del Señor no damos vuelta alrededor de un monumento ficticio admirándolo. Tenemos comunión con el Salvador vivo al extender por fe nuestro corazón. Entonces, cuando vamos a la mesa del Señor, el motivo primario, importante, es que vamos como un motivo recordatorio. También vamos como un motivo de esperanza. ¿Qué significa que vamos con un motivo de esperanza? Que no solamente estamos mirando hacia el pasado, lo que el Señor hizo, sino que estamos mirando también en el sacrificio, perdón, en la mesa del Señor, estamos mirando hacia el futuro, lo que el Señor va a hacer. Acompáñeme conmigo al pasaje que estábamos leyendo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Él está diciendo algo interesante acá. Él está diciendo, el Señor nos está proponiendo de que esto vamos a celebrarlo siempre. Siempre, mientras la iglesia esté en esta tierra, siempre tenemos que celebrar la cena. Es una ordenanza, Él la dejó establecido para que lo hiciéramos. No podemos no hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Aunque hay pandemia, debemos hacerlo. Yo siento el peso de Pastor Pablo, porque es mi peso de no poder celebrar cena del Señor, porque es una ordenanza del Señor, es un mandato, es un mandamiento. Cuando los antiguos hebreos recibieron los 10 mandamientos, que llegaron desde el monte Sinaí, bajaron con las tablas, bueno, la segunda vez, porque la primera no pudieron ni siquiera disfrutarlo. Pero una vez que llegaron esos 10 mandamientos, para ellos esos 10 mandamientos, la ley del Señor, era lo más sagrado que tenían, habían visto al Señor milagrosamente ponerlo frente a ellos. Bueno, el Señor Jesús establece 2 ordenanzas, el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Y estos son mandamientos santos del Señor para que su iglesia los celebre. Y debemos hacerlo. Hay un peso en nuestra vida. La cena del Señor también es una profecía de victoria escatológica. La cena del Señor es una profecía de victoria escatológica. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor está diciendo que Él va a estar con nosotros siempre, pero esta cena, esta forma de cenar, no la va a volver a compartir hasta que Él venga en su reino. Es decir, que Él va a volver a tomar del fruto de la vid, como Él lo menciona, cuando Él venga en su reino. Lo que eso significa que Él está diciendo, voy a volver. El Señor Jesucristo va a regresar. La promesa de Dios para nosotros es que Cristo va a regresar.
Muchos centran su corazón y su mirada en lo que Dios puede hacer conmigo, de llevarme a algún lugar. Muchos centran la mirada en lo que significa que me salve el Señor y que ya no voy a sufrir nunca más. Pero el corazón de la Escritura y el corazón de todo lo que estamos mirando ahora se centra en la persona del Señor Jesucristo. El bautismo por inmersión pone su mirada y su corazón en el sacrificio que el Señor hizo. Y lo que nosotros estamos haciendo es reconocer públicamente e identificarnos públicamente con el sacrificio de Cristo. Lo que hacemos en la mesa del Señor es conmemorar, es traer a la memoria el sacrificio del Señor Jesucristo y recordar no solamente que Él murió y resucitó, sino que también que Él va a regresar. Entonces es un motivo de esperanza, porque es un motivo escatológico del regreso del Señor, de la victoria del Señor, volviendo nuevamente. La cruz y la comunión conducen a su venida y al reino. Mientras llega ese día, la iglesia tiene la bendición y el privilegio de recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Cristo entonces viene. Esa es la esperanza gloriosa de todo creyente, que Él regresará y todo ojo, queridos hermanos, cuando Él regrese, todo ojo le verá. La iglesia va a estar en un lugar especial en los cielos con Él y va a regresar con Él. Y dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis, como un gran motivo de gozo para la iglesia del Señor y para aquellos que lo esperen en los tiempos de gran tribulación, dice la palabra del Señor que el apóstol el apóstol Juan escribiendo en Apocalipsis capítulo 19, entonces vi los cielos abiertos. Dice, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y él con justicia juzga y pelea. Y luego hace una descripción de este fiel y verdadero maravillosa. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía, solamente él. Y ese nombre era Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él regrese, va a regresar con tal poder y con tal fuerza que Él va a pisar el monte de los olivos. Tal monte se va a partir en dos y ante la incredulidad de un mundo hostil, de un mundo ateo, el Señor Jesucristo se va a parar enfrente de la nación de Israel y va a entrar al lugar santo. Y Él va a establecer un reino milenial. Y Él va a regir, como dice Apocalipsis 19, va a regir con vara de hierro. Él va a regir con justicia. El Señor Jesucristo va a regresar. Cuando usted y yo participamos en la cena del Señor, no solamente traemos a la memoria el pasado, sino que también traemos a la memoria un futuro victorioso, escatológico, de que Cristo regresa para reinar y nosotros reinaremos con Él. Eso dice la Escritura. Y en tercer lugar, un motivo íntimo, un motivo introspectivo. Tenemos un motivo introspectivo. Cuando voy a la mesa del Señor, no debemos ser dignos de la mesa, pero sí participar de manera digna. ¿Qué significa eso? Que en primer lugar, cuando vamos a la mesa del Señor, debemos examinarnos. Eso dice también el apóstol. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Bueno, lo primero que debemos hacer introspectivamente es mirarnos, examinarnos. Cuando yo me examino, no tengo que preguntarme, ¿estoy digno para cenar? Porque la dignidad viene del Señor. Él prepara la mesa. Él dispuso de cuerpo, Él ha dispuesto de cuerpo, Él dispone todos los elementos y el memorial Él lo plantea. Y el monumento está erigido en nuestros corazones. Pero cuando nosotros vamos a la mesa, ¿qué debemos examinarnos? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Si hay pecado en mi corazón, ¿qué debo hacer? Hoy no es difícil.
Antiguamente tenían que esperar un tiempo para que pudieran hacer un sacrificio y cubrir sus pecados. Hoy la palabra del Señor nos enseña que usted y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia y ahí encontramos perdón para nuestros pecados. El Señor Jesucristo abrió un camino directo al santuario celestial, un camino directo a la presencia del Dios Todopoderoso para que en su presencia usted y yo, ahora nosotros, de manera espiritual, por ahora podamos mirar al Señor y decir, perdónanos, y Él está dispuesto a perdonarnos. Como leía Pastor en principio de esta reunión, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él está intercediendo, Él es nuestro intercesor. Participar de la manera digna. Debemos examinarnos el corazón, es comunión con Dios y con la iglesia. Mira el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, y está hablando de la cena del Señor, esperaos unos a otros. Eso se llama comunión con los hermanos. No comen unos antes y otros después. No voy apresurado. No estoy pensando en mí. No tiene que ver conmigo y con lo que yo puedo celebrar, sino que tiene que ver con comunión. Debo estar introspectivamente bien con Dios, pero también debo estar bien con mi iglesia, con mis hermanos, con quienes me rodean. Cuando voy a la presencia del Señor, debo saber que si tengo algún problema con algún hermano, debo ir y pedir perdón. Eso tampoco es tan difícil. Si tengo algo contra algún hermano, debo ir y hablar con mi hermano. Y si le hice algo a alguien, debo ir y pedirle perdón. Entonces, generalmente, cuando uno hace esta conmemoración de la Cena del Señor, hay un tiempo de oración y hay un tiempo de espera para que aquellos que no están con la plena comunión o con el Señor o con la iglesia puedan hacerlo. Y si usted tiene algo con un hermano, tiene que acercarse, abrazarlo, decirle perdóname. O decirle, ¿sabes qué? Yo estaba enojado contigo, pero te perdono, y abrazarlo. La cena de la comunión es eso, es unidad. Es mostrarle al mundo que la iglesia del Señor es una sola, de que usted y yo tenemos verdaderamente todas las respuestas en Cristo Jesús, que celebramos a Cristo porque creemos que Él vino y murió en la cruz, pero creemos que Él también regresará en un futuro cercano, porque creemos a las promesas del Señor, porque le creemos completamente todo lo que Él nos ha dicho y lo celebramos y lo compartimos con la iglesia, con usted, conmigo, usted y yo juntos celebrando la cena de la comunión del Señor. De eso se trata, por eso es urgente, por eso es necesario, por eso es importante, por eso el Señor decía, cada vez que la bebieres, cada vez que celebren esta cena, tienen que traer a la memoria estas cosas, el sacrificio de Cristo, también su pronta venida. Discernir el cuerpo del Señor en su muerte expiatoria, su resurrección corporal y en su gloriosa venida. La cena del Señor debiera ser una demostración de la unidad de la iglesia. Eso debiera ser la cena del Señor. Debiera ser masiva, toda la iglesia llegando a la mesa del Señor, todos celebrando la cena porque tenemos todos comunión, porque estamos todos juntos. Ahora bien, se va a encontrar, y esto como un paréntesis que abro ahora, se va a encontrar con iglesias que celebran cenas solo para los miembros locales, otro solo para creyentes y otro para cualquier persona. Se llaman cenas abiertas, cenas cerradas. Cierro paréntesis. No cierro paréntesis todavía, hay que decirle algo más de esto. Como iglesia, nosotros celebramos una cena que es abierta a todo aquel creyente que ha sido bautizado, que tiene comunión con el Señor. Si de pronto llega un hermano de otra iglesia que tiene comunión con nosotros, que es de sana doctrina, va a celebrar la cena, lo vamos a invitar a celebrar la cena con nosotros y no tenemos problema con eso. Pero cerramos la puerta para aquellos que no creen lo mismo. Ahora, no es una cena solo para el miembro local. Si llega algún pastor de otra iglesia, va a llegar y va a celebrar con nosotros. Él va a participar también, porque la cena no es completamente abierta ni completamente cerrada, sino para aquellos
que son creyentes y que han sido bautizados. Recuerde que la cena que el Señor celebró fue con los apóstoles, fue un grupo íntimo, fue un grupo pequeño, con ellos la celebró. Ahora él tenía más discípulos, tenía más de 500, pero él la celebró con ellos, porque con ellos tenía esa comunión. La cena se celebra para tener comunión y para tener unidad. Es un momento de real adoración y proclamación del Evangelio, donde los símbolos mismos hablan acerca del Señor Jesucristo. Tanto el pan en la cena del Señor, tanto el jugo de la vid, el vino para otros, representan todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hablado hoy es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Por sus pecados, por mis pecados, porque somos pecadores. Pero el amor de Dios es tan grande que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la predicación del Evangelio. Lo que nosotros hacemos es predicar con símbolos el Evangelio. Y es más, es el símbolo por magnificencia, el símbolo de adoración en la iglesia local. Nosotros estamos adorando al Señor cuando hacemos esto. Le damos adoración a Dios. Y es la adoración que el Señor quiere, en espíritu y en verdad. ¿Por qué esa adoración? Porque traemos el reconocimiento de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Entonces tenemos motivos para celebrar la cena dignamente, claro que sí. ¿Qué es lo que usamos en la mesa? Símbolo. Tenemos el símbolo del pan y recuerde, es un símbolo. No es transubstanciación, no hay nada místico en esto. Por lo tanto, todo lo místico y misterioso hay que dejarlo a un lado y dar paso a lo espiritual. Recordar, ir al pasado y recordar el día en que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en el Calvario de la cruz. Ese es el motivo del recordatorio, es el motivo de esperanza, porque el Señor va a regresar, porque Él va a volver, esta esperanza, esta victoria escatológica. Y si el vino se transforma en jugo de uva o en otro tipo de elemento, como un jugo distinto, no va a alterar la realidad espiritual que usted está viviendo, porque usted no tiene puesta su mente en el elemento, sino más bien en el memorial. Y el memorial, ¿qué le dice? Esto representa la sangre que ha sido derramada por usted y por mí. Cada vez que la bebemos, recordamos al Señor y también recordamos que pronto volverá. Es el memorial que el Señor nos ha dejado para no olvidarnos nunca de su sacrificio y para esperar siempre su pronta venida. Dijo el Señor acerca de esto: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Esta copa por vosotros es derramada. Tanto el pan, tanto la copa representan los símbolos de la comunión de nosotros como iglesia con el Señor y de nosotros como iglesia unos con otros. ¿Necesitamos hacerlo? Necesitamos. ¿Es urgente? Oh, sí, amén. Es urgente porque necesitamos recordar, conmemorar y emocionarnos con lo que el Señor hizo. Dejarnos esta hermosa ordenanza de la comunión de la cena del Señor. Y si usted aún no se ha bautizado, necesita hacerlo porque es una ordenanza del Señor y porque nosotros queremos tener esta comunión también con usted. Y tiene que bautizarse para poder tener esta comunión. Tiene que tener la comunión del bautismo. Es comunión con la iglesia también. Necesita bautizar. Y si usted que me escucha aún no se ha bautizado, pero cree en el Señor Jesucristo y ha creído a la palabra del Señor y ha recibido al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador y ha declarado en su corazón y públicamente que Cristo es el Señor, necesita bajar a las aguas del bautismo y dar testimonio de su fe. Y aún si hay alguien que me escucha que no ha creído el Evangelio, necesita saber que no solo la historia lo dice, no solamente las palabras de estos predicadores lo dicen, sino que también, y mucho más importante, la Biblia dice y enseña que Cristo Jesús
vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y si Él vino a salvar a los pecadores, Él le puede salvar a usted y a mí. Yo soy tan pecador como cualquier otro pecador en el mundo. Un día el Señor salió a mi encuentro, yo reconocí y recibí al Señor Jesucristo. Y a través de estos símbolos he llegado a creer completamente que el sacrificio de Cristo, la expiación del Señor, fue en sustitución para que yo no muriera eternamente, para que yo pudiera estar en comunión con Él y con la iglesia. Y usted necesita lo mismo, necesita tener plena comunión con Dios. Si hoy no la tiene, la necesita ser justificado delante de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a orar.